Atención Venezuela y el mundo. El tablero geopolítico en Caracas ha estallado en mil pedazos tras la captura cinematográfica de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. Lo que antes era una estructura de acero aparentemente inquebrantable, hoy es un nido de traiciones y paranoia extrema. El hombre que alguna vez se creyó el heredero del Mazo, Diosdado Cabello, se encuentra hoy en la situación más precaria de su carrera criminal. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que Cabello no solo ha perdido el sueño, sino que ha iniciado una purga desesperada dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, tras ver a Maduro esposado y humillado en una celda de 3 por 3 metros en Nueva York. La realidad ha golpeado el rostro del número 2 del chavismo. Estados Unidos no está jugando. Washington ha emitido un ultimátum definitivo. O colabora en el desmantelamiento total del sistema o será el próximo paquete extraído en una operación nocturna que promete ser aún más violenta. La fractura interna es total. Por un lado, la facción pragmática liderada por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge ha decidido salvar sus propios pellejos y sus fortunas malavidas que ascienden a más de 50.000 millones de dólares ocultos en paraísos fiscales. Delcy, ahora como presidenta encargada bajo la tutela directa de la Casa Blanca y monitoreada por el secretario de Estado Marco Rubio, ha comenzado a entregar nombres, coordenadas de búnkeres y rutas del narcotráfico. Cabello, enfurecido y sintiéndose traicionado por los mismos hermanos con los que compartió el poder durante décadas, ha ordenado a sus colectivos armados entrar en estado de guerra interna. Se reportan tiroteos en las cercanías del Palacio de Miraflores entre la Guardia de Honor, que ahora responde a Delcy, y unidades de inteligencia leales a Diosdado. El pánico es absoluto en los pasillos del poder. Los altos mandos militares están mapeando lealtades en tiempo real, sabiendo que una decisión equivocada los llevará directamente a una prisión federal estadounidense o a una fosa común. Mientras tanto, en Nueva York, la figura de Maduro se desmorona. Se informa que el exdictador ha tenido ataques de ira incontrolables en su celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, gritando que fue vendido por sus propios aliados y rompiendo lo poco que tiene a su alcance. El miedo ha cambiado de bando. Diosdado Cabello sabe que tiene una diana gigante en la frente. Washington ha puesto sobre la mesa una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza, pero se rumorea que el valor estratégico de su captura es incalculable. Los agentes de la Administración de Control de Drogas y la Agencia Central de Inteligencia ya tienen bajo su control todos los movimientos de la familia Cabello, incluyendo los dos jets privados de lujo que utilizaban para mover lingotes de oro hacia Turquía y Rusia. El círculo se cierra. La transición en Venezuela no será una transición de paz, sino una demolición controlada por los Estados Unidos, donde el primer edificio en caer será el imperio de terror de Diosdado Cabello. El mundo observa cómo la bestia herida del chavismo intenta morder antes de desaparecer para siempre. La tensión en las calles de Caracas se puede cortar con un cuchillo mientras el mando militar se fractura en mil pedazos irreconciliables. Diosdado Cabello, en un acto de pura desesperación, ha movilizado a sus fuerzas de choque más radicales, los colectivos armados, convirtiendo las zonas populares en verdaderas zonas de guerra. Informes de inteligencia filtrados revelan que Cabello ha ordenado la ejecución sumaria de al menos 40 oficiales de rango medio sospechosos de mantener comunicaciones secretas con el Comando Sur de los Estados Unidos. La paranoia del número 2 es tal que ha mandado a instalar inhibidores de señal en todo el fuerte Tiuna, temiendo que un simple teléfono celular sea el GPS que guíe un misil Hellfire hacia su ubicación exacta. Mientras tanto, la magnitud del saqueo que sale a la luz es aterradora. Se estima que Cabello ha desviado personalmente más de 80.000 millones de dólares a través de una red de empresas fantasma en el sudeste asiático y puertos francos en el Caribe. Este dinero robado del hambre del pueblo venezolano era su seguro de vida, pero ahora Washington ha congelado cada centavo
dejándolo como una fiera acorralada en una jaula de oro que se incendia en las sombras? Delcy Rodríguez ha dado un golpe maestro de traición geopolítica. Ella ha entregado a los agentes federales las claves de encriptación de las cuentas personales de Diosdado, revelando que el jerarca chavista planeaba un escape hacia una isla privada en el Pacífico con una identidad falsa. Al enterarse de esto en su búnker subterráneo, Cabello sufrió un colapso nervioso violento, rompiendo equipos de comunicación de alta tecnología y gritando amenazas de muerte contra toda la familia Rodríguez. Testigos presenciales afirman que el hombre que juró morir por la revolución está ahora reducido a un estado de demencia temporal, disparando al aire y acusando a sus propios guardaespaldas de ser espías de la Agencia Central de Inteligencia. La fractura en el Partido Socialista Unido de Venezuela no es solo política, es una lucha por la supervivencia biológica. El sector militar, viendo el destino de Maduro en Nueva York, está negociando activamente su rendición a cambio de no ser extraditados. La oferta de los Estados Unidos es clara y brutal: o entregan a Cabello en las próximas 72 horas o la operación de extracción total comenzará sin importar los daños colaterales. La ciudad de Caracas está bajo un toque de queda no oficial con tanquetas bloqueando los accesos principales, mientras los leales a Diosdado intentan resistir un asedio que ya han perdido en el plano diplomático y financiero. La economía de guerra impuesta por el régimen ha colapsado totalmente y los soldados que antes recibían bolsas de comida ahora solo reciben órdenes de disparar contra sus propios hermanos. El fin del imperio de Cabello no será un retiro tranquilo, sino una explosión de violencia que marcará el cierre de la era más oscura de la historia venezolana. La presión de Washington es asfixiante y el tiempo se le ha agotado al hombre del mazo, quien ahora solo espera el sonido de los rotores de los helicópteros estadounidenses sobre su cabeza. La guerra civil interna en el seno del Cartel de los Soles ha alcanzado un punto de no retorno. Diosdado Cabello, consumido por una psicosis paranoica, ha transformado su búnker en una sala de guerra, desde donde dirige ataques cibernéticos y sabotajes contra la infraestructura crítica que ahora controla el gobierno de transición de Delcy Rodríguez. Sin embargo, la magnitud de la traición es más profunda de lo que Cabello imaginaba. Se ha revelado que su propia red de testaferros, que manejaba un esquema de lavado de dinero superior a los 120,000 millones de dólares, ha entregado las llaves maestras de sus finanzas al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a cambio de inmunidad total. Cabello está viendo cómo su poder se evapora en tiempo real. En un arranque de furia demencial, se informa que el ex número 2 ordenó el bombardeo de una de sus propias mansiones en el oriente del país, convencido de que comandos de las fuerzas especiales estadounidenses estaban ocultos allí. La realidad es que el enemigo está mucho más cerca. La inteligencia estadounidense ha logrado infiltrar microchips de seguimiento en los suministros médicos y alimentos de lujo que consume el círculo íntimo de Diosdado, permitiendo un monitoreo satelital de 24 horas sobre cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, el análisis geopolítico sugiere que Rusia y China han abandonado definitivamente a Cabello, viéndolo como un activo tóxico que solo estorba en la renegociación de la deuda petrolera con el nuevo mando. El aislamiento es absoluto. Fuentes dentro de Miraflores aseguran que Cabello ha comenzado a sufrir alucinaciones, hablando solo y jurando que el espíritu de Hugo Chávez le ordena purificar el partido con sangre. Esta inestabilidad mental ha provocado que sus aliados más cercanos, aquellos que aún le quedaban, huyan hacia las fronteras de Brasil y Colombia, solo para ser capturados por operativos encubiertos de la Interpol. Washington ha intensificado la presión psicológica, utilizando drones invisibles que emiten frecuencias de sonido de baja frecuencia sobre el refugio de Cabello, privándolo del sueño y quebrando su voluntad. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático: no habrá exilio dorado para Diosdado.
Su destino es una celda contigua a la de Nicolás Maduro, donde ambos podrán observar cómo el andamiaje de terror que construyeron es desmantelado pieza por pieza. La fractura del Partido Socialista Unido de Venezuela es ahora una herida abierta que supura traición y miedo. Los gobernadores regionales, antes leales al Mazo, están enviando emisarios a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, ofreciendo entregar depósitos de armas químicas y rutas de tráfico humano a cambio de que sus nombres sean borrados de las listas de sanciones. Cabello está solo, rodeado únicamente por un puñado de mercenarios extranjeros que, según los rumores, ya tienen un precio por su cabeza acordado con la inteligencia occidental. La caída no es una posibilidad, es una certeza matemática que se mide en horas, no en días. La carnicería política en el corazón de Caracas ha tomado un giro dantesco. Mientras Diosdado Cabello se atrinchera en su búnker, la nueva administración de Delcy Rodríguez, bajo el ala protectora de Washington, ha iniciado la operación Limpieza Total. No se trata solo de arrestos, se informa de una purga sistemática donde los activos financieros de Cabello, que ahora se calculan en la astronómica cifra de $200.000 millones, están siendo confiscados en tiempo real por el Departamento del Tesoro. Esta fortuna, que incluye minas de oro ilegales en el arco minero y flotas de buques petroleros fantasmas, era el pegamento que mantenía la lealtad de sus sicarios. Al cortarse el flujo de dinero, la traición se ha vuelto la moneda de cambio. Se reporta que Cabello, en un estado de desquiciamiento absoluto, ha mandado a ejecutar a sus propios cocineros y personal de confianza, convencido de que están intentando envenenarlo con sustancias químicas suministradas por la inteligencia francesa y estadounidense. La paranoia es tan extrema que ha prohibido el uso de cualquier aparato electrónico en un radio de 500 metros a la redonda, volviendo a las comunicaciones por papel que luego quema personalmente en un rito de locura. Mientras tanto, en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos, los antiguos socios de Diosdado están cantando como canarios. Han entregado mapas detallados de los depósitos de armas químicas y biológicas que Cabello habría ocultado en túneles debajo de zonas residenciales, listos para ser usados como último recurso de tierra quemada. La situación humanitaria es crítica, pero el enfoque de Washington es quirúrgico y letal. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado que el tiempo de las negociaciones terminó y que cada minuto que Cabello permanece en libertad, el precio por su captura aumenta y las opciones de sobrevivir disminuyen. La fractura en el Partido Socialista Unido de Venezuela es ahora un abismo insalvable. Los militares de alto rango, viendo cómo el imperio de Maduro fue desmantelado en cuestión de horas, están entregando a los hijos y familiares de Cabello a las autoridades internacionales como gesto de buena voluntad. Se dice que el propio Diosdado ha sido visto por drones de vigilancia caminando de un lado a otro en un patio interior, golpeando las paredes hasta sangrar y gritando que él es el verdadero dueño de Venezuela. El hombre que una vez aterrorizó a la nación con su programa de televisión, ahora es un fantasma que huye de su propia sombra. La economía del país, aunque devastada, empieza a ver un rayo de esperanza con la promesa de una inyección inmediata de $100.000 millones de fondos recuperados del saqueo de Cabello. Una vez que este sea neutralizado, el fin no será un acuerdo de paz, será el colapso violento de un hombre que prefirió ver el mundo arder antes que soltar un poder que ya no le pertenece. La fase final de la cacería humana contra Diosdado Cabello ha entrado en una dimensión de violencia cinematográfica. Fuentes de inteligencia en el terreno confirman que comandos de fuerzas especiales, en una operación conjunta denominada Mazo Roto, han logrado penetrar el tercer anillo de seguridad del complejo donde se oculta el exhombre fuerte del chavismo. El enfrentamiento es brutal. Se reporta que Cabello, en un estado de frenesí absoluto y armado con un fusil de asalto bañado en oro,
ha disparado contra sus propios oficiales al grito de traidores, mientras las paredes de su búnker se desmoronan bajo el impacto de munición de alta precisión. La realidad supera cualquier ficción. Se ha descubierto que Diosdado mantenía un centro de tortura privado dentro de su propia residencia, donde se encontraron evidencias de crímenes atroces que superan los registros conocidos de la inteligencia internacional. La magnitud de su depravación es tal que incluso sus aliados más radicales en el PCV han huido despavoridos, dejando a Cabello solo en medio de un incendio que él mismo provocó. Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Justicia ha elevado los cargos, acusándolo ahora de crímenes de lesa humanidad a una escala global, vinculándolo con redes de terrorismo que planeaban ataques masivos para desestabilizar la región como último acto de venganza. Se dice que Cabello, al verse rodeado y sin salida, intentó negociar su rendición a cambio de que se le permitiera conservar una suma de $500 millones, una cifra que dejaría en la quiebra absoluta a la nación por décadas. La respuesta de los Estados Unidos fue un silencio sepulcral, seguido del despliegue de drones de asalto táctico que han bloqueado toda vía de escape aérea o terrestre. El hombre que se burlaba de sus opositores en televisión nacional está ahora reducido a un ser patético que, según informes de audio filtrados, llora y maldice a sus antecesores mientras el humo de las explosiones llena sus pulmones. El Palacio de Miraflores es ahora un cascarón vacío donde solo resuena el eco de la traición, y la caída de Diosdado representa no solo el fin de una era, sino la extirpación quirúrgica de un tumor que consumió a Venezuela durante más de 2 décadas de terror ininterrumpido. El acto final de esta tragedia geopolítica se consumó a las 3:15 de la madrugada, cuando las unidades de asalto de las fuerzas especiales, en una operación coordinada con precisión quirúrgica, derribaron la última compuerta de titanio del búnker ultrasecreto de Diosdado Cabello. Lo que encontraron los operativos no fue al guerrero revolucionario que prometía defender la soberanía hasta la muerte, sino a un hombre despojado de toda dignidad humana, acurrucado en un rincón de una habitación blindada, rodeado de lingotes de oro y fajos de billetes que ya no tenían valor alguno. Cabello, en un estado de desquiciamiento total, intentó prender fuego a una montaña de documentos que contenían el gran libro negro del chavismo, una base de datos física y digital que detalla el saqueo de más de $1 billón a las arcas del Estado venezolano durante las últimas 3 décadas. Los soldados tuvieron que neutralizarlo físicamente mientras él gritaba incoherencias, asegurando que era un dios y que el cielo enviaría legiones para rescatarlo. El registro del búnker reveló secretos que harán temblar los cimientos de la política mundial. Pruebas irrefutables de conspiraciones para desestabilizar economías enteras y mapas de activos ocultos en cada rincón del planeta, desde las estepas rusas hasta los rascacielos de Dubái. La captura de Cabello marca el fin absoluto del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ahora ha sido declarado oficialmente como una organización criminal transnacional por la comunidad internacional. Mientras era arrastrado hacia el helicóptero que lo llevaría directamente a una base militar en Florida, miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas en una explosión de júbilo sin precedentes, derribando las estatuas que quedaban de la era chavista. La magnitud del robo descubierto en las cuentas personales de Diosdado es tan inmensa que los analistas económicos aseguran que, una vez recuperado ese capital, Venezuela pasará de la miseria absoluta a ser la economía más poderosa y dinámica de todo el hemisferio sur en menos de 5 años. En Nueva York se informa que Nicolás Maduro, al enterarse de la captura de su antiguo aliado, sufrió un desmayo en su celda, sabiendo que el testimonio de Cabello será el clavo final en su ataúd legal. La justicia estadounidense ha preparado una celda especial de máxima seguridad donde los 2 hombres que destruyeron una nación podrán verse las caras a través de cristales blindados
compartiendo el mismo destino de humillación y olvido. El secretario de Estado Marco Rubio en un mensaje global declaró que este es el amanecer de una nueva era donde ningún dictador podrá esconderse detrás de muros o ejércitos. La reconstrucción de Venezuela ha comenzado no con palabras, sino con la justicia implacable que ha decapitado a la hidra de la corrupción. El imperio de terror de Diosdado Cabello se ha desvanecido como el humo de las explosiones de su búnker, dejando tras de sí las ruinas de una tiranía y la esperanza vibrante de un pueblo que finalmente respira el aire puro de la libertad total. El mundo hoy es un lugar más seguro sin el mazo del terror y la historia recordará este día como el momento en que la justicia de una superpotencia y el hambre de libertad de un pueblo se unieron para borrar para siempre la mancha del socialismo del siglo XXI de la faz de la tierra. Venezuela es libre, el mal ha sido encadenado y el futuro brilla con una intensidad que nadie podrá volver a apagar.